Bueno. A ver si estamos todos, así arrancamos. Le hago una pregunta, profe, ya que estamos, antes de que se metan todos los chicos. Dale, Franco. ¿Viste en la parte del contrato de seguridad que hay que armar, que lo tiene que hacer el empleador, Sí. en donde tiene que detallar cada uno de los procesos que se van a hacer en la obra, con su correspondiente fecha? Yo, digamos, no terminé de entender porque, claro, vos dijiste que la fecha es muy relativo, porque puede ocurrir que se haga en tal fecha o puede suceder que al final se tenga que posponer. Vos me estás diciendo el programa de seguridad o el aviso de obra. El programa de seguridad, ahí está. Bueno, vos lo que... yo te cuento lo que hacen todos y después, bueno, lo que es lo que se debería hacer, ¿no es cierto? Cuando vos vas a hacer, supongamos que hablando de este ejemplo que yo dije de una obra, de un edificio de 8 pisos. Un edificio de 8 pisos es más que obvio, a no ser que tenga, no sé, mucho dinero, imposible que lo hagas en menos de un año, porque no te dan los tiempos. Y digo, porque la única forma es poner 150 trabajadores día y noche para hacerlo en un año, un edificio de 8 o 10 pisos. Por lo general, un edificio de esas dimensiones, estamos hablando de año y medio o 2 de construcción. Entonces, cuando vos vas a plantear un programa de seguridad de ese tamaño, una obra de ese tamaño, ya tenemos que hablar de hacer un aviso de obra, un programa de seguridad con 2 años de duración. Ahora, ¿qué pasa? Si recuerdan ustedes, para las obras mayores a 365 días, había que declarar como establecimiento fijo o productivo entonces había que hacer un RGRL, un Reglamento General de Riesgos Laborales. ¿Se acuerdan? Para obras mayores a 365 días. Y vos me vas a decir, y bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, justamente al declararlo como un establecimiento fijo, obviamente fijos son todos, bueno, pero me refiero a que va a tener una durabilidad de más de 365 días, hay que declarar y hacerlo, declarar una RGRL, un Reglamento General de Riesgos Laborales para ese establecimiento, y los controles son más específicos, hay que hacer, por decirte, un estudio de iluminación, estudio de ruido, hay que hacer más controles que una obra normal. Y obviamente al ser una obra con tanta duración, por ahí puede llegar a tener controles más del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde yo trabajo. Por lo general vamos a las obras estas importantes, de más extensión. Y por ahí, volviendo a tu pregunta, Franco, no podés, por ahí, supongamos vamos a una obra más chica, que no sabés, que por ahí 3, 4 meses se termina. Bueno, lo que se hace, se pone una fecha por ahí 1 mes más o 2 meses más, los es de 6 meses. Y por ahí tuviste la mala suerte que te llovió 3 meses. Y ahí creo que va tu pregunta. ¿Qué hacemos si, llegado la fecha, vemos que no llegamos con la finalización de la obra y estamos al límite de lo que hicimos, del programa que habíamos puesto? Bueno, lo que se hace una extensión de obra. Se pide una extensión de obra, eso tiene que hacerse 7 días antes también. O sea que hay que estar atento, que no se te venza. Eso es fundamental, eso es, lo tienen que tener. 7 días hábiles. Sí, hábiles. Eso hay que estar muy atento porque si se nos pasa, entonces yo si soy responsable lo tendría agendado, no sé, en el teléfono o en algún lugar, como diciendo, bueno, tal día se me vence. Imagínense, si tenés una obra sola, bueno, difícilmente se te pase. Pero imagínense que tiene 10, 15 obras, y bueno, yo tendría una alarma
grande como así, porque ¿qué pasa? Si se te vence y tenés un Es una accidente, infracción. no, bueno, ponele, pero tenés un accidente no te cubre. Imagínese Claro. un mortal, no te alcanza todos tus bienes para pagarlo, ¿entendés? Siendo Mm. el dueño de la empresa, estoy hablando, ¿no? Porque el RT obviamente no te va a cubrir. Si ya venció el plazo, olvídate, no te va a cubrir. Porque Claro. vos pusiste que terminaba, no sé, el 30 de mayo y hoy que estamos en 5 de junio, no, si no pediste la extensión de obra, bueno, rezá que no te pase nada. ¿Está? Claro. Entonces, Bueno, extensión de obra con 7 días hábiles antes le de que tenés se que ir vence. 7 días antes, hábiles antes, exacto. ¿Está? Sí, gracias, Bueno, profe. yo les traje el cable, espero que se pueda ver. Bueno, a ver, esto yo lo tengo todo enrollado acá. Esto es un cable tipo taller. A ver si hay suficiente luz acá. Quiero que. Esto está todo enrollado, acá le voy a mostrar la punta. A ver si se ve. A ver si lo pongo así. Bueno, lo que quiero mostrarle es que tiene doble aislación. No sé si lo ven ahí. Para que tengo otro Qué cable. estilo rutílico, ¿no? A ver acá, acá se ve que está pelado la punta. Esperen que lo voy a desenrollar. Acá está pelada la punta. A ver, por ahí me tengo que ver, ahí está. ¿Ven? Acá tengo la vaina, esta que es negra. Pará, a ver, ahí. Esta vaina protege estos dos cables. ¿Ven? Es un cable celeste, y un cable marrón. Y estos cables a su vez están protegidos por la vaina celeste y la vaina marrón. ¿Ven? Entonces, cuando habla de doble aislación, significa justamente la aislación propia del cable, que esto es la aislación celeste y la aislación marrón. El color es indiferente para identificarlo, nada más. Pero la protección está. Y después tenemos la segunda aislación, que es esta parte negra, que recubre, ¿ven? Los dos cables. Este caso tiene dos cables. Hay estos tipo taller, puede haber 3, 5, varios Es cables. parecido a los cables de red, ahora que lo veo. Sí, los cables de red son mucho más finitos. Los cables, Claro, son finitos, pero tienen esa misma metodología, justamente. claro, exacto, porque el cable de red es un cable que van 8 cables acá, Sí, y son muy finitos, para que se dé una idea, menos a 1 milímetro, mucho menos a un sí. milímetro. Y imagínense, la vaina del cable de 1 milímetro es mucho más finita también. Si lo marcamos, lo pisamos, ya tranquilamente podríamos estar cortando ese cable finito. Justamente la doble aislamiento, la doble protección es para eso. Para el caso y en las obras de construcción es muy frecuente que le pasemos con una carretilla encima, que le pasemos una pala o lo que sea. Entonces, esto es una forma de proteger. No sé si se ve bien. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí, se ve. Sí, Sí, se ve profe. bien. Sí, se ve. Bien. Bueno, les quería mostrar, ya que estaba, y no quede en la nada o en la filmina ahí con doble aislación, como si ustedes supieran, no necesariamente tienen que saber eso. ¿Hay alguien de los que están presentes acá, que son 17, que sabía o lo había visto alguna vez o conocía el tema de la doble aislación del cable? Dígame sí o no. Yo sí, profe. Sí, más Sí, o profe. menos, sí. Yo sí. No, yo no, Bueno. profe. Sí. Bueno, pero justamente para los no, eso me interesa justamente mostrarle para los que no lo conocían. Para que vamos a admitir a Bárbara, que estaba ahí esperando. Ahí está, ahí llegó, ahí está Bárbara. Bueno, ahora esperen que ponemos de vuelta la filmina, así continuamos. ¿Qué hora es? Ya son pasadas, menos 10 pasadas. Bueno, hacemos un par de filminas más, así los libero. Bueno, habíamos dejado en el punto 7, evaluar los riesgos específicos para cada etapa.
los métodos para cada riesgo hay que adoptar un método de seguridad para eliminarlo al riesgo. Entonces, fíjense que, bueno, todo por etapa, como dice el punto 6, los riesgos, evaluación de riesgo, como dice el punto 7, y los métodos de seguridad a adoptar para eliminar esos riesgos, o por lo menos contenerlos. Eso es según los riesgos que vos estableces en la ART. Por ejemplo, de excavación, de demolición, según la tarea que hagas. Claro, en cada etapa que vos dejás asentado en el programa de seguridad, tiene sus riesgos. Vamos a ver, suponete que estamos haciendo tareas de excavación. Entonces hacemos tareas de excavación, que es una de las tareas, tenemos uso de una retroexcavadora, entonces tenemos sus riesgos, que puede ser, un riesgo puede ser atropellamiento de la retroexcavadora a una persona que esté por ahí cerca, o pegarle con la pala a alguien, o otro riesgo puede ser desmoronamiento de alguna pared, o de algún talud de tierra y demás. Entonces, para una etapa, para una tarea específica que estamos nombrando en el programa de seguridad, hay riesgos. Entonces lo tenemos que evaluar. Ya te dije, como te dije recién, atropellamiento, golpe con la pala, si estamos cerca de algún tendido eléctrico, riesgo de electrocución. Entonces, esos son los riesgos que nosotros tenemos que tener identificados para cada tarea. Y después, una vez que identificamos, supongamos esos 4 riesgos que acabo de nombrar, qué método adoptar para eliminarlo o por lo menos contenerlo. ¿Está? Entonces, si vamos a hablar sobre el riesgo de atropellamiento, bueno, ¿qué medidas adoptamos? Bueno, capacitar al operario de la máquina para que trabaje con las condiciones, o por lo menos en qué situación, en qué sector desplazarse, a los otros operarios que están por debajo de la pala, o en la cercanía de la pala, dónde circular, por dónde no circular. Entonces, todas esas son medidas para adoptar, para mitigar el riesgo o eliminarlo, ¿sí? Desmoronamiento, por ejemplo, que hablé recién, ¿cuáles son las medidas a adoptar? Bueno, colocar unas tablas para evitar justamente el desmoronamiento, y demás, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Eso ya más como la materia en seguridad, más en general, como lo que vemos a veces con Marcela, los tipos de riesgo, cómo evitarlo. Claro, lo que pasa es que... Eso ya es general. Sí, está bien, pero lo que pasa es que en el programa de seguridad vos lo tenés que dejar todo detallado y asentado. Sí, sí. Claro, vos especificás qué tarea hacen y por lo tanto los riesgos que hay para cada tarea, Para cubrir, por lo tanto digamos. poner, claro, las medidas para cada riesgo. Claro, pero lo que no tenés que hacer es no obviar ninguno. Vos tenés que poner todos acá, todos los riesgos. Claro. Eso. Un plan para cada riesgo sería. Un método para cada riesgo. Un método. Claro. Si vos tenés un riesgo, bueno, vos tenés que... por lo general se hace un cuadro. Entonces vos pones la tarea, en la columna siguiente el riesgo, o los riesgos para esa tarea, puede tener más de uno, y el método tiene que estar al lado del riesgo. Entonces, si nosotros tenemos para una tarea tenemos 5 o 6 riesgos, bueno, el método, por ahí puede haber más de un método para ese riesgo. Puede haber capacitaciones, uso de PP, no sé, 10 métodos o 10 medidas a adoptar para ese riesgo. Bueno, entonces, en el cuadrito del riesgo, en la columna siguiente, los métodos, podés tener 4 o 5 métodos a adoptar. No es uno por cada uno. Puede haber 5 medidas preventivas o correctivas que se utilizan para ese riesgo. Lo que no tienen que hacer es obviar ningún riesgo. Siempre es preferible excedernos o pensar que hay demás riesgos antes que evitar o obviar alguno. Entonces, muchos riesgos se pueden repetir, porque nosotros cuando hacemos, por lo general en un programa de seguridad, se hace todo en una tabla, como les dije, con 3 columnas, y al hacerlo por etapas, puede haber muchos riesgos repetidos pero corresponden a diferentes etapas. Por ejemplo, el riesgo de electrocución puede estar en la etapa de
como dije, excavación, o por ejemplo cuando estén haciendo el hormigonado, que hacen con la hormigonera conectada a la electricidad. ¿Hay un modelo de programa de seguridad? ¿Hay una planilla específica? Sí, o sea, yo después les puedo pasar algunos como para, o haberme acordar la clase que viene, porque ahora si les busco vamos a perder un poco más de tiempo. Pero la clase que viene, háganme acordar que yo se les muestro un programa para que ustedes tengan un pantallazo o algo, como algo, un Claro, ejemplo. porque por ahí se armaba de otra forma y por ahí no sabemos cómo No, hacerlo. no hay una planilla, un protocolo a seguir, o sea, no es que, como por ejemplo hay protocolos después más adelante lo van a ver, para cuando se hace una medición de ruido, de iluminación, que hay que hacerla de esa forma y no otra. Hay una resolución para que contempla esto y que tenés que usar ese protocolo y no otro, si no, no estarías haciendo la medición correspondiente. Bueno, acá el programa de seguridad, lo único que te dice que tiene que contemplar todos estos puntos que yo te acabo de decir. Después, armarlo como quieras. ¿Está? Pero no podés obviar nada de esto. ¿Sí? Después yo les voy a pasar, como les dije, les voy a mostrar para que tomen como referencia, como ejemplo, un programa de ejemplificador, si quieren llamarlo. ¿Está? Bueno. Por último, por lo menos por último de lo que es el programa de seguridad, ¿quién debe firmarlo? Cuando el programa de seguridad, una vez que se terminó, que pusimos todo lo que pusimos, sin obviar nada, como les dije, tiene que estar firmado por el empleador, el dueño de la empresa, el director de obra, que no puede ser la misma firma que el empleador, o sea, no puede ser la misma persona. Esto lo aclaro porque muchas empresas constructoras por ahí hacían esto, porque por ahí el dueño de la empresa es ingeniero civil o arquitecto o maestro mayor de obra, y ¿qué hacía? Firmaba el dueño de la empresa y firmaba el director de obra, la misma persona. Lamentablemente esto ahora se empezó a controlar hace más de un año, por lo menos nosotros los inspectores lo empezamos a controlar, a exigirlo, mejor dicho, para que no sea así, porque no puede estar firmando la misma persona. ¿Está? Tiene que estar también firmado por el responsable de la higiene y seguridad, el que contrate la empresa, o si es propio, interno de la empresa, lo tiene que firmar también él. Obviamente, la misma condición que acabo de decirles. Si el dueño de la empresa constructora a su vez es licenciado en seguridad y higiene o ingeniero en seguridad y higiene, no puede firmar el mismo programa el empleador y el responsable de seguridad y higiene. Y por último, el profesional del RT o el preventor de RT tiene que firmar y dejar el registro que fue evaluado en la RT el dicho programa. Además, obviamente, del sello de recepción y aprobación. ¿Está? Bueno, a ver lo que sigue. Profe, me quedó una duda. Sí, ¿El programa de seguridad se hace cuando va a empezar la construcción o cuando? Cada tanto. ¿cuándo va a empezar qué? Perdón, no te escuché. ¿Cuando va a empezar la construcción o cada cuánto tiempo? ¿Por año? ¿Cómo es? No, el programa de seguridad se tiene que presentar previo al inicio de la obra, 5 días antes, 5 días hábiles antes, como mínimo. Si lo querés presentar 15, 20 días antes, no hay inconveniente. Pero tenés que presentarlo siempre 5 días hábiles previos al inicio. Y se hace por única vez, obviamente. Si, como dijimos, se está por terminar la obra, podés pedir una extensión de obra. ¿Tá? Si termina la obra, tenés que volver a hacer un programa. Si se te termina, tenés que volver a hacer otro programa. ¿Tá? ¿Y si se va a utilizar otro método que no se puso al principio? Si vas a alguna modificación durante la obra que no la tuviste en cuenta, tenés que presentar un anexo al RT notificando al RT que va a pasar tal cosa.
o sea, que vos vas a utilizar, no sé, suponete que vos para la obra dijiste que ibas a hacer todo el hormigón, toda la parte de cemento, ibas a utilizar una hormigonera de mano, digamos lo que utilizan los albañiles, esa que gira, ¿viste? Le metes los baldes de cemento, arena y agua, gira y después, una vez que está todo mezclado, la volcás y haces el hormigón. Bueno, suponete que en el programa vos contemplaste ese tipo de hormigonera y qué sé yo, resulta que averiguaste y te salía el costo-beneficio por tiempo y mano de obra y demás, te salía más barato traerla de un mixer, de un camión mezclador, esos que andan en la calle, ¿vieron esos grandotes con el rombo que gira? Bueno, es un camión de un mixer, se llama hormigonero. Es mucho más rápido, pero también tiene otros riesgos. ¿Por qué? Porque supónganse que están en una losa a varias altura, que yo, 4 o 5 metros de altura, cuando ese hormigón viene mediante el manguerón, el peso que tiene el hormigón es como si, y cuando cae en la losa que se está construyendo, cae con mucho peso, es como que caiga una bola de plomo. No es como que caiga agua, es mucho más denso, mucho más pesado. Entonces, si uno lo tira de golpe, puede desmoronar toda la estructura. Siempre, no sé si alguno lo ha visto o lo ha hecho, cuando van colocando ese hormigón elaborado desde el mixer, lo van poniendo de a poco. Con una válvula lo van abriendo y cerrando, y lo van sacudiendo y desparramando, pero de a poco, porque si lo hacen de golpe, cae una bocanada de ese cemento y es como que tiren plomo directamente, es muy pesado y ha sucedido, por lo menos a mí me ha tocado ir a hacer investigaciones de accidentes, me acuerdo uno en Bahía Blanca, con una obra, una losa que estaba a 8 o 9 metros de altura, pasó esto, el operario sacó habilitó la válvula y cayó mucho cemento de golpe y se vinieron los 3 operarios para abajo, porque no soportó la estructura que tenían para hacer con el encofrado y demás de la losa, se vino todo para abajo. Entonces, volviendo, ahí me fui por las ramas, pero quiero justamente evaluar. Ahí está, vamos a bajar el volumen porque me estaban llamando. Bueno, como les decía, ese riesgo por ahí no estaba incorporado en el programa de seguridad inicial. Entonces, si cambiamos ese sistema de hormigonado, tenemos que dejarlo asentado en el programa nuevo y lo dejamos mediante un anexo. Lo llevamos a la RT lo tiene que verificar, como hizo el programa en sus inicios, y aprobarlo. Bueno. Profe, ¿la extensión de obra la pido por escrito, sí, o como...? Sí, se puede. En realidad ahora cada RT tiene sus plataformas por internet, entonces ya la podés hacer hasta por la página de internet. Pero si no, lo presentás también, podés bajar la planilla de extensión de obra, la completás toda y la presentás físicamente, digamos, en la RT correspondiente. ¿Sí? Bien. Tengo una preguntita. ¿Sí? Es más o menos parecido a lo que le preguntó Abril, con el tema de que ocurra una modificación en la obra. Sí. Si yo, por ejemplo, en el programa de seguridad, usted creo que lo explicó, pero no le terminé de entender, en lo que es la nómina de los trabajadores. Yo, antes de empezar la obra, armé no me sale el nombre. ¿La nómina? La nómina, perdón, no me sale. O sea, yo marqué que voy a tener todos estos empleados, pero durante el transcurso de la obra después resulta que, no sé, se echaron un par de empleados o entraron otros nuevos. Claro, sí, ¿renunció alguno o tuviste alguna...? Claro, perdón, renunció alguno o traje otros para que trabajen. Entonces, en ese caso, yo lo tengo que avisar a la RT con el anexo también, correspondiente o no.
Bueno, está buenísimo, Franco, y por ahí está buena tu pregunta. ¿Por qué? Porque pasa muy seguido, y más en Claro. la construcción. Eh, es muy similar a lo que me preguntó recién Abril, ¿no? Era, sí, Abril. Pero bueno, lo que vos me acabas de decir, Franco, pasa más seguido que lo que dijo Abril. Pero Claro, por eso. se trabaja de la misma forma. En la construcción es un rubro, ¿cómo decirlo?, bastante complicado porque hay muchas altas y bajas, renuncian o por ahí se van a otra obra, el operario dice, no, me pagan más allá, me voy para allá. Bueno, es largo el tema para hablarlo, pero bueno, estas altas y bajas que decís vos, Franco, también hay que dejarlas asentadas. ¿Cómo? De la misma forma, haciendo la nómina nueva, poniendo la baja y la alta correspondiente, y la presentás en la RT. En la RT te toman, te lo sellan y listo. ¿Tá? Lo que yo haría, como si soy el dueño de la empresa, no dejaría entrar al nuevo operario antes de que la RT me lo avise. Yo, si soy consciente, lo haría de esa forma, ¿sí? Porque si yo lo llevo mañana, lo tomo y lo llevo mañana y lo notifico a la RT dentro de una semana, y le tengo que rezar a Dios, a la Virgen Santísima, de que no le pase nada la semana que viene. ¿Se entiende? Sí. Es así. Es sencillo, la RT no es no hace magia. No sabe quién entró, quién se fue. O sea, vos siempre tenés que dejar asentado todas las modificaciones que tenés. Si tenés, lo mismo pasa en una empresa normal, no necesariamente en la construcción. Vos cuando haces una alta, una baja, le tenés que notificar a la empresa. Bueno, por ahí con el 931, al dar las altas de trabajadores, ya es automático, pero sí, por lo menos en el RAR, hay que dejar asentado las altas y bajas en todas las empresas. ¿Sí? Sí. Bueno, por último, no, por favor. Por último, vamos en esta filmina y la que viene, a ver, quiero ver una cosita. Sí, vamos a terminar con estas dos últimas filminas. Esto que yo les voy a comentar ahora, no los quiero marear, porque hablamos sobre la resolución 51, hablamos sobre hasta lo que veníamos hablando recién, era el programa de seguridad que correspondía a la resolución 51 del año 97. ¿Tá? Por eso no los quiero marear. Hasta recién hablamos sobre cómo se tiene que hacer un programa de seguridad bajo la resolución 51. ¿Tá? ¿Qué dice la resolución 35? Bueno, volviendo al tema, yo siempre digo el mismo ejemplo, pero es para que lo entiendan, porque obras hay miles y de diferentes rubros y de diferentes, no sé, como les dije, miles. Pero siempre voy al ejemplo de una obra de construcción, de un edificio de 8 o 10 pisos, más o menos. ¿Tá? Porque ahí abarca un montón de riesgos, un montón de tareas y demás. Supongamos que estamos haciendo una obra de un edificio de 8 o 10 pisos y en el programa, en las obras esas, mi personal se encarga, o sea, mis operarios se encargan de hacer toda la parte de excavación, columnas, mampostería, la losa y demás. Ahora, mis operarios no saben hacer, por ejemplo, electricidad. O sea, la tarea de eléctrica de la construcción, la parte eléctrica, ¿sí? O no saben hacer, colocar el yeso, el cielo raso, el yeso, o pintura directamente, no sé. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de las empresas? ¿Qué hacen? Subcontratan a otras empresas. Entonces, yo, Leopoldo Morales, soy el responsable del edificio, todo el edificio. Pero voy a subcontratar a Franco lo voy a contratar para que me haga la parte eléctrica. Y Abril, la empresa de Abril, la voy a contratar para que me haga toda la parte del cielo raso y, no sé, a ver, quién tengo acá, Candela, me va a hacer pintura. ¿Tá? ¿Qué pasa? Yo hago un programa de seguridad, como el que describimos recién, pero cada una de las empresas subcontratistas, las que acabo de nombrar, tienen que hacer
un programa de seguridad con las tareas específicas de ustedes. Entonces, si Franco hacía la parte eléctrica, la empresa de Franco, no Franco persona, la empresa de Franco hacía electricidad, la empresa de Abril hacía cielo raso y la empresa de Candela hacía la pintura, bueno, tienen que hacer un programa de seguridad específico para las tareas de electricidad, pintura o lo que sea. ¿Está? Y obviamente cada empresa subcontratista tiene su RT, que no necesariamente es la misma que la mía. ¿Está? ¿Por qué? Por si tienen un accidente algunos de los operarios de sus empresas, quien los va a cubrir es su RT, no la mía, no de la empresa principal que sería yo. ¿Está? Entonces, cada uno de ustedes, subcontratistas, otras empresas, subempresas, tienen que, para que quede claro, tienen que hacer un programa de seguridad específico para las tareas de ustedes. ¿Está? Ahora, ¿qué pasaba cuando en estas obras? Yo tenía un programa de seguridad que contemplaba todo, ¿no? Cuando digo todo, tiene que contemplar la parte eléctrica, por más que no lo haga yo, porque las tareas eléctricas se van a hacer ahí, las tareas de pintura, las tareas de yeso. ¿Está? Y venían ustedes y hacían un programa de seguridad que por ahí difería del mío, de los riesgos que yo tenía o había evaluado, había contemplado. Entonces, por eso, para esto se crea la resolución 35. Fíjense que dice, establece un mecanismo para la coordinación en la redacción de programas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Y ahí voy a pasar a la última filmina, a la que sigue, mejor dicho, la última por hoy. El contratista principal debe confeccionar un programa de seguridad único de la obra, que deberá contemplar todas las actividades realizadas en ella. Es lo que le acabo de decir. Por más que yo no haga la parte eléctrica, mi empresa tiene que estar la parte eléctrica que va a ser Franco, la empresa de Franco. La pintura que va a ser la empresa de Candela y el cielo raso, el conyeso que va a ser la empresa de Abril. ¿Está? Entonces, mi programa de seguridad... Profe, y acá la empresa también, por más que no tengamos, que contratemos a ellos, digamos, tenemos que hacer los métodos de seguridad también. Claro, tenemos que contemplar todos los métodos. Sí. Exacto. Y entonces, mi programa de seguridad va a estar bajo la resolución 35. ¿Está? Que va a ser igual, tiene las mismas medidas, con los mismos puntos, el contenido del programa tiene que ser el mismo. Simplemente lo que se hace es que tienen que, la cuestión es la coordinación. ¿Por qué? Porque si no, por ahí la empresa de Franco no contemplaba algunos riesgos que yo sí había contemplado, o viceversa. ¿Está? Entonces, si viene la empresa de Franco, ¿qué tiene que hacer? Agarrar mi programa de seguridad, el 35, que acabo de nombrar yo, y la parte que le corresponde a él, que es la parte eléctrica, bueno, agarrar todo el contenido de la etapa de la parte eléctrica y hacer su programa de seguridad. Pero siempre y cuando tomando en cuenta mi programa. No puede hacer lo que él se le antoje. Va a tomar lo que yo puse en contenido de mi programa en la parte que le compete a él. ¿Está? Y así lo mismo para las otras empresas. ¿Está? Sí, y acá, bueno, eso simple, básicamente es esto, para eso se confeccionó la resolución 35, que se llama también programa único de seguridad. Si ustedes escuchan el día de mañana programa único de seguridad, se refiere a la resolución 35 y es justamente para confeccionar un programa de seguridad único que contemple todas las actividades y no para que más que nada para que haya una coordinación con todas las empresas. Obviamente esta resolución 35 se utiliza cuando haya superposición de empresas, ¿tá? O hay una empresa como una empresa comitente, una empresa principal, subcontrate a otras empresas. De lo contrario, ya con un programa bajo la resolución 51, que es la que veníamos hablando, ya sería suficiente. ¿Está? Resumiendo, y para que queden claro, ya con esto termino, únicamente la resolución 35 o programa de seguridad único se va a utilizar cuando hay una empresa comitente que subcontrate a otras empresas.
Si no, no es necesario realizar un programa bajo la resolución 35. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y con esto, bueno, vamos a terminar hoy, porque tampoco los quiero marear con la resolución que viene. ¿Tá? Es una resolución que es la 329. Pero bueno, la semana que viene con esa. Sí. ¿Puedes decir de vuelta eso que solo se va a usar cuando... ¿Cómo? Cuando subcontrata a otras empresas. Cuando la empresa en general contrata a otras empresas. Claro, para la condición, la condición para, lo vuelvo a repetir, la condición para que se haga o se confeccione un programa bajo la resolución 35 es que una empresa comitente, una empresa principal, tenga que subcontratar a otras empresas. ¿Está? Esa es la única condición, o la condición básica principal, por lo cual se tiene que hacer un programa de seguridad bajo la resolución 35. De lo contrario, si toda la obra se va a hacer por una única empresa, lo hacemos bajo la resolución anterior, que era la 51. ¿Tá? La semana que viene vamos a arrancar con otra resolución, que es la 319, que, bueno, la semana que viene les explico, porque si no, no los quiero marear. ¿Tá? Si les digo algo ahora, por ahí los mareo, no es mi intención. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, cerramos acá. ¿No? No, profe. Bueno, entonces les voy a subir, como siempre digo, les subo los links a la página, a la plataforma, perdón, por si quieren verla nuevamente a la videoconferencia o para algún compañero que no lo haya visto, no esté presente hoy. Y les voy a copiar también el link para la videoconferencia de la semana que viene. ¿Sí? Bueno, que tengan... Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Cuídense. Igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Sea buen fin de Profe, nos vemos. Chao. ¿Eh?